Bueno, yo estuve en la muestra de José Gurvich, que se titula Cruzando Fronteras. Está curada por Cristina Rossi en el MAMBA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Como saben, Gurvich fue un pintor uruguayo, una de las figuras fundamentales del movimiento constructivismo en su país. Fue discípulo predilecto de Torres García e integrante de su taller, y la influencia de su maestro fue evidente en su obra de esa época. Fue miembro activo del kibutz cada vez que visitó Israel, y en sus últimos años de vida intentó integrarse en la gran metrópolis neoyorquina. La frase que él mismo expresó: he roto casi todas las reglas aprendidas para encontrar el espacio infinito y libre, es la frase que ha guiado la construcción del relato visual que Cristina Rossi concibió para esta exposición. Cristina me comentaba que para esta exposición quiso mostrar un Gurvich diferente del Gurvich que había sido anteriormente presentado o en retrospectivas cronológicas o en muestras con ciertos agrupamientos temáticos. A ella le pareció mucho más interesante ver y analizar cómo se fueron dando las transformaciones en su trabajo plástico sobre la obra. Así que pensó en encontrarle también un anclaje que lo vinculara al público de Buenos Aires. Así que para sus investigaciones, Cristina trabajó muy cerca de la mujer de Gurvich, que lamentablemente falleció y nunca llegó a ver la muestra, pero con quien había podido hablar mucho con respecto a cuáles eran las vinculaciones que encontraba o que podía recordar y reponerle de ese Buenos Aires. Ella le contaba cuánto habían venido por primera vez en los años 60 y muchas otras cosas. Así que tomó ese momento como punto de partida para la muestra. Así que ahora vamos a seguir escuchando a Cristina, que todos los relatos que tiene para contarnos sobre esta muestra y de la exposición. En realidad, una de las cosas que primero encontré era, descubrir que la obra de Gurvich había venido muy tempranamente a Buenos Aires, ya en el año 44. Y después, todo lo que significaba el haber pintado en Buenos Aires y el haber dejado la marca de Buenos Aires en esas obras. Entonces me pareció que era interesante comenzar con esa introducción para el público porteño. Y después, entonces sí, tratar de desarrollar, esta transformación que él va haciendo de su aprendizaje del arte constructivo en el taller, desde lo que es la pauta de la cuadrícula, la grilla ortogonal, ¿no? El tema, la importancia del símbolo para su maestro, que fueron aprendizajes que lo grabaron realmente y que él no olvidó, sino que fue transformando. Entonces me gustaba que se viera cómo eso se va transformando y va tomando otro lugar en su propia obra, al punto que, por ejemplo, el símbolo, cuando se libera, da forma al cuerpo humano, pero tiene entidad en sí mismo. Es decir, hay en algunas obras en que pequeños símbolos van contando como diferentes historias, porque él va haciendo híbridos, ¿no? Va sumando cuando está fragmentando, quitando por ejemplo, las piernas, haciendo volar piernas, brazos y demás. También él los coloca adentro de algunos otros símbolos o aparecen en formas así como inusitadas. De modo que me parecía interesante mostrar eso y finalmente también lo que significó el que haya llegado a Nueva York y el impacto de esa gran ciudad. Por eso, en realidad, cuando pensé el título, me gustó jugar con esta idea de cruzar fronteras, ¿no? Es decir, cómo mostrar al mismo tiempo esta habilidad que él tuvo siempre para cruzar fronteras, ¿no? Como todo inmigrante, si uno lo piensa bien, ¿no? Que él ya venía de Lituania y se tuvo que integrar en una nueva sociedad como Montevideo, pero que también está como más preparado para integrarse en otras ciudades o viajar o tener
Entonces esta idea muy temprana, porque no estamos pensando en un mundo globalizado como sería hoy, de derribar esas fronteras o no tener en cuenta lo que son las fronteras territoriales, ¿no? Y esta posibilidad de desmarcarse que él también la pone en juego con lo estético, ¿no? Es decir, como también todo lo que le había enseñado su maestro, él de alguna manera está tratando de quebrarlo pero sin embargo él no se olvida de las enseñanzas de su maestro, y asimismo cuando él no es un artista que haya escrito demasiado, pero en algunos escritos él dice, bueno, sí, experimentar, pero sin olvidar, ¿no?, la lección moderna. Sí. Seguimos escuchando a Cristina Rossi acerca de la muestra de José Gurvich, Cruzando Fronteras. Nada, en el momento de la concepción del guión curatorial me pareció interesante trabajar sobre estos 4 módulos, ¿no? Este módulo introductorio que comentábamos, que tiene conexión con Buenos Aires, y 3 módulos en el que el público se pueda mover con comodidad. Es decir, la idea fue plantear estas transformaciones a partir de una frase del propio artista que escribió: he roto con todo lo aprendido para lograr el espacio infinito y libre. Y entonces, bueno, sobre esa misma premisa, la intención fue que el espectador también tuviera la libertad de generar su propio recorrido a partir de esta idea de ir descubriendo la transformación que él va haciendo del espacio constructivo con la cuadrícula, la grilla y demás, hasta llegar a ese espacio infinito, porque él trabaja en una línea de low-lover, digamos, en toda la tela, y uno podría pensar que continúa hacia afuera del propio bastidor, y como también trabaja con el símbolo de manera muy libre, ¿no? El símbolo es parte de lo que va a ser, va a dar forma al cuerpo humano, pero va a respetar la relación figura-fondo, o va a estar sobre la superficie pintada o sobre la corteza de la escultura modelada, de modo que va a manejar ese símbolo con absoluta libertad. Hasta que en realidad hacia fines de los 60 y principios de los 70, cuando él ya está experimentando mucho más con el collage y la figura se ha fragmentado y tiene un manejo absolutamente libre, él llega a Estados Unidos. Y entonces con ese vocabulario también interpreta el fuerte impacto que le provoca esa gran ciudad, ¿no? Entonces ya el hombre se pierde en la muchedumbre, es un hombre que está pautado absolutamente por las señales de tránsito, los semáforos. Entonces, por ejemplo, se transforma en hombre señal, o los propios paisajes que él hace, los apuntes que toma del paisaje ciudadano, aparecen con frottage de las monedas de dólar. Es decir, es una sociedad que claramente lo está impactando, ¿no? Y le produce una fuerte contradicción. Me imagino, porque en Nueva York justamente Manhattan es una cuadrícula casi, ¿viste cómo está dividido? Casi perfecto, todas las calles para un lado y las avenidas por el otro. Es un poco esto, qué increíble, qué ironía, ¿no? Porque él es como que por ahí quiere liberarse, pero a la vez va a un lugar donde lo externo... Hay una cosa, de todos modos, cuando Edward Sullivan, que es quien escribe sobre Gurvich en Nueva York, compara los paisajes que hace Torres García en 1920 y los paisajes que él hace,
en 1970. Esos 50 años de diferencia realmente suponen el pasaje de una Nueva York, Manhattan, esplendorosa de los años 20, si bien menos tecnificada tal vez en los dibujos de los cuadernos de Torres García, a una Nueva York con bastante conflicto social, ¿no? En donde, bueno, uno puede ver en los paisajes no solamente la polución visual de la cartelería y demás, sino también que hay homeless, bueno, un poco la pobreza de ese momento. Seguimos escuchando a Cristina Rossi acerca de la muestra de José Gurvich, Cruzando Fronteras. Y si volvemos a la parte de lo que significó la pareja y todo lo que es la religión y los símbolos de su religión representados, ¿cómo lo definirías? Bueno, eso es bien interesante porque precisamente es desde mediados de los 50 y fines, especialmente en los 60, la irrupción, por un lado, de una nueva iconografía que tiene que ver con su primer viaje a Europa, en el que él, por un lado, recorre los museos y, bueno, a él lo súper sorprende Chagall, Paul Klee, Miró, ¿no? El Bosco, Bruegel. Pero también él aprovecha ese viaje para ir a Israel, en donde él visita un kibutz que había sido fundado por un grupo entre los que estaba su hermana. Por lo tanto, era un espacio muy importante para él, si bien él no tenía una práctica religiosa muy profunda, mucho más su hermana, pero bueno, en ese momento él se integra en la vida del kibutz, él trabaja como era habitual y en la mitad de la jornada él sigue pintando, hace escultura. En ese momento entonces hay así una irrupción de una cantidad de símbolos que tienen que ver con la religión que bueno, hacen muchísimo más variada la simbología que él venía trabajando en lo constructivo. Y en el 60, cuando él forma pareja con Totó, que es Julia Ñorga, que fue su mujer, la que ha cuidado su legado desde el momento de su muerte y fundó el museo que hay en Montevideo. En ese momento entonces también el tema de la pareja, la mujer, la fecundidad, está absolutamente presente en todas las obras, ¿no? ¿Querés contar un poco la parte de si él hubiera vivido más años? Porque sus últimos cuadros, en la etapa de New York, ya se va vislumbrando un Gurvich que va experimentando hacia nuevas fronteras. Contanos un poco cómo es ese Gurvich. Bueno, en realidad es la gran pregunta porque es el interrogante que nos queda abierto, ¿no? Pero es cierto que en las marcas que él dejó en su último periodo está muy claro que él venía experimentando claramente. Por ejemplo, tenemos en la muestra un collage de 1959, es decir, él venía experimentando en esa línea, pero también estaba en el Soho, digamos, es decir, en los últimos años de su vida estaba en un lugar verdaderamente en donde se estaba dando todo un proceso de vanguardia que él también compartió. De modo que, bueno, el gran interrogante es saber si en ese periodo que él tuvo el apoyo de un Marchand importante que lo había encauzado como para trabajar dentro de la temática bíblica, él hubiera seguido esa línea o la línea experimental que hacía paralelamente. En principio creo que él se manejaba con suficiente libertad como para trabajar en las dos líneas, ¿no? Contame un poquito si lo ves a Gurvich despertando algo lúdico en ese cuadro que me comentaste, a qué te hacía acordar en el margen izquierdo de arriba en New York. Contanos un poco eso que vistes.
Bueno, nada, en realidad mi lectura es Woody Allen y Woody Allen significa muchas cosas. Él hizo muchas obras de las que son sobre temáticas bíblicas, en donde él mira con respeto, con cariño y con cierta, y no sé si decir ironía, en las propias prácticas, ¿no? Por ejemplo, él hizo varias pinturas y esculturas tituladas "Qué pesado es ser judío", es decir, ahí donde el judío tiene todas una carga de obligaciones y de saberes y de tradiciones que está manteniendo, él sabía mirarlas con esa cuota de humor, diría yo, que en principio a mí me pareció ver también en esa obra otro gran intérprete de lo judío, como es Woody Allen, ¿no? Empieza a jugar con sus símbolos, ¿no? Ahí se ve una... Sí, o sus tradiciones. En Woody Allen es la madre, en realidad, ¿no? El peso de esta madre judía tan protectora y sobreprotectora de todas las tradiciones, que finalmente termina siendo "qué pesado es ser judío". Bueno, estuvimos escuchando a Cristina Rossi, que es profesora, investigadora de arte latinoamericano y curadora independiente, y es la curadora de la muestra de José Gurvich, Cruzando Fronteras. Como ustedes saben, también Gurvich falleció, era muy joven, tenía 47 años, en el año 74 en New York, y su hijo también era muy pequeño, y su mujer levantó toda la obra y la protegió ese legado en Montevideo hasta que logró abrir un museo que está en la Plaza Matriz de Montevideo. Es un museo que guarda la obra de Gurvich, pero también hace muestras temporarias que tienen que ver con el taller Torres García, o investigaciones sobre sus compañeros del taller. El próximo año tienen un proyecto de ampliarlo sobre la calle Sarandí, entonces van a tener no solamente un buen espacio para tener la muestra de la obra de Gurvich, sino también van a tener salas importantes para hacer muestras temporarias e intercambios. El Museo Gurvich es muy activo en Montevideo y en este momento para la muestra generó un programa que se llama Descubriendo a Gurvich. Es un programa educativo para las escuelas de Buenos Aires, así que se pueden pedir en descubriendoagurvich@gmail.com. La muestra está abierta hasta el 6 de octubre y está en el Mamba, en la avenida San Juan 350. Bueno, es muy linda la muestra. Bueno, muchas gracias, Andrea. Yo estuve mirando ahora, curioseando por internet mientras hablabas. Es un artista con humor, ¿no? Sí, en su última etapa, porque Ajá. viste como nos comentaba esa imagen que tiene en el cuadro en una izquierda, que le hace acordar a Woody Allen, y que tiene la mezcla de la parte un poco de esa carga judía y del pensamiento y como que está en esa parte, puede ser más bien lúdico y gracioso en esa última etapa.